neuquennews.com.ar, porque sin información independiente, la democracia es apenas una apariencia. Bueno, buen día a todos. Estamos en esta etapa nueva de arrancar con el streaming, de compartir esto, un espacio libre, sin condicionamientos, y hemos elegido a Rodolfo Canini como uno de los primeros entrevistados, a quien le doy los buenos días y gracias, Rodolfo, por estar ahí, porque es una nueva etapa. Creo que romper el cerco mediático que establece el gobierno es un desafío, pero además es una necesidad. ¿Cómo estás? Así es. Hola Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y bueno, te felicito por esta iniciativa, ¿no? Porque es fundamental que los medios de Neuquén, principalmente de Neuquén Capital, bueno, tengan las manos libres y sin mordaza, ¿no? Porque Sin es mordaza. lamentable que desde los gobiernos, sea cual fuere el gobierno, ¿no? Haya censura o haya aprietes para que la sociedad no se pueda informar, ¿no? No es nuevo, ¿no? Pero No. desgraciadamente no es nuevo. Pero Pero con bueno, esta virulencia y con esta falta de respeto a todas las formas democráticas, porque antes te la disfrazaban, pero ahora claro, ya no les importa, digamos, ¿no? sí, Yo pongo mi caso, pero hay casos de otros colegas también, casos inclusive como decías, es un tema que excede al gobierno de la provincia de Neuquén, se hace en el gobierno municipal, se hace a nivel nacional, es la censura o la limitación a la libertad para expresar lo que cada periodista cree que es lo correcto, es una política de Estado. Me parece sí, que sí, forma sí. parte de una política de Estado en la que el trasfondo tiene que ver con temas económicos, ¿no? Sí, Y que hace poco, hace una semana o 2 semanas atrás, nos la dejaron hablar a una senadora, a bueno, Silvia Pag, en la Radio Nacional en la radio nacional, de tal cual, Chosmalal, ¿no? tal cual. Es terrible eso también. Y yo quería empezar por ese lado, ¿no? Por el tema de tu lectura. Recién charlábamos en previo de comenzar la entrevista. Yo te preguntaba qué estabas haciendo, porque fuiste concejal, Mm, diputado de la provincia, una persona mm, que además no tuvo un paso, digamos, irrelevante, como hoy vemos diputados que nadie sabe que existen, mm, este, cobran sueldo de diputados para levantar la mano, lamentablemente. Digo, sí. ¿cómo ves hoy la política, primero en el ámbito de la provincia de Neuquén y luego a nivel nacional? En el ámbito de la provincia de Neuquén, a mí me parece que, creo no equivocarme, que en poco tiempo vamos a tener un Sovich 2 en la provincia, porque por la forma de construir poder que tiene Rolando Figueroa, ¿no? Un poco lo dejó entrever con lo que dijo sobre la universidad. O sea, nosotros Sí, vamos a ir por la universidad como si las cosas pertenecieran sí. a él, ¿no? O se lo hubiese perdido a él. Y esto me parece, esta visión súper hegemónica del poder, a mí siempre me hace desconfiar porque las consecuencias generalmente son terribles cuando hay gente en el poder con esa concepción, ¿no? Sí. Y esto es lo que veo, con un discurso, si se quiere, renovado, pero bastante viejo, como es el tema de la neuquinidad, de un chauvinismo provincialista, yo diría aristocrático, porque defienden, con ese discurso defienden intereses que no son los de la provincia, y tenemos sobradas muestras, ¿no? Muchas veces en diferentes digamos, gobiernos del MPN, quedaba en evidencia eso, cuando un gobernador no defendía los intereses de la provincia y sí defendía intereses, por ejemplo, a mí me quedó muy marcado lo de Jorge Zapag con la privatización, con la estatización o el pase del 51% de las acciones de Sí, YPF, ¿no? sí, Yo recuerdo, era diputado en ese momento y él defendía a Repsol abiertamente. Es decir, lo que decía que no estaba de acuerdo con la estatización. Él y el que era en su momento secretario general
de petroleros privados, Guillermo Pereira, y a mí me llamaba la atención, ¿no? ¿Por qué, cómo se oponía, principalmente un hombre que venía de un movimiento popular, con una visión nacional y demás, que se oponía a eso, cuando estaba a la vista que Repsol estaba haciendo agua por todas partes, ¿no? Es decir, haciendo negocios, y negocios más bien de carácter inmobiliario más que de una empresa. Vaciando vaca muerta. Haciendo, sí, exactamente. Y después uno empieza a enterarse, ¿no? De los beneficios, entre comillas, que tenía Jorge Zapal sobre esto. Entonces, bueno, a veces se disfraza ese discurso de neuquinizate, un discurso chauvinista. No, no estoy en contra que muy por el contrario, las provincias deben defender sus intereses, su autonomía. Yo creo en un país federal, como dice la Constitución, y que no muchas veces se respeta, ¿no? Sí, Y esa visión provincialista, y no, que no es lo mismo que una una visión federal tiene que ver, mirar el país con un objetivo, un proyecto nacional desde las provincias. Una visión provincialista es defender los intereses chiquitos, chiquito. generalmente de un grupo aristocrático, pseudo oligárquico de la provincia, o sea, de apellidos ilustres y reconocidos, eh, pero no de la provincia ni de los neuquinos y neuquinas en este caso, ¿no? Sí, hay una cuestión rara, ¿no? Porque imagino que Mariano Gaido diga, vamos a defender la neuquinidad, pero solo la capitalina, ¿no? Y, mi ciudad, vamos a defender mi ciudad. Y el resto de la Sí, provincia es bueno, qué sé yo, no es mi problema. Me parece que sí, sí, está pecando, digamos, esto que dicen, dime que critica y te diré lo que padeces, ¿no? Porque es una especie de unitarismo a la inversa. La sí, sí, provincia sí, con aquel viejo relato tal vez de el ingeniero Salvatori que hablaba de Neuquén, una isla, ¿no? sí, sí, sí. Y a veces hay posiciones que son peligrosas en situaciones de crisis principalmente. Sí, Eh, eh, por ejemplo, esta idea de ser secesionista, que no es una locura lo que estoy diciendo, ni una confabulación, porque ha sucedido. En la crisis del 2001-2002 hubo un intento secesionista de la Patagonia. Hubieron gobernadores que se reunieron, en esa época era Sovich y Verani, con el tema de la regionalización, que está avalado o sí. está promovido por la Constitución y la reforma de la Constitución Nacional del 94, pero de ninguna manera con una visión secesionista. Bueno, yo tenía información en ese momento que hasta habían ido a hablar con el que estaba al mando, que no me acuerdo cómo era el coronel del ejército, para ver qué opinaba, ¿no? Y, Mario Das Neves estaba en Chubut en esa época, que le había dado un guiño también, y el que era opositor era Néstor Kirchner. Ajá, Estamos hablando del 2001, ¿no? sí, Pero hubo conversaciones, ¿te acordás? La crisis del 2001 fue sí, sí, terrible, sí, y sí, se sí, hablaba además eso. sí, Y hay siempre una idea de hacer un país aparte de la Patagonia. Hay una idea, lo dijo el gobernador de Mendoza hace un par de años, decía, bueno, que también, él quería ser un país. sí. A Mendoza le iría mejor si fuese un país y no una provincia. Hay una idea y con este reflotar del provincialismo, porque no solamente sucede en Neuquén, bueno, uno cruza el río y en Río Negro sucede lo mismo, con ese discurso provincialista sin tener como fortaleza un objetivo nacional, ¿no? Eh, y yo creo que es peligroso en momentos de crisis, porque en momentos de crisis económica, que generalmente va de la mano de crisis social, crisis política y demás, suceden estas ideas, y no hay que tener mucha imaginación porque para que eso suceda, las posibilidades de que eso suceda, porque ha sucedido en el mundo. Yugoslavia es un claro ejemplo, de ahí el concepto de balcanización, ¿no? Sí, sí, sí. De un país se hicieron 6 países.
a, a partir de una guerra terrible, ¿no? Sangrienta. Es fácil promover la discordia, ¿eh? Y es fácil promover la violencia, eso es lo más fácil. Lo difícil es mantener una sociedad con paz, en armonía y demás, ¿no? Así Bueno, que bueno, a ahora mí me asombra eso siempre. sí, yo no dejo de sorprenderme de la sociedad argentina, la verdad. La Mm, clase política obviamente ya no me sorprende, pero la sociedad sí. 26 de octubre, elecciones de medio término que tienen su particularidad. Eh, ¿Cómo ves el escenario político en la provincia de Neuquén? Pero antes de entrar en el escenario político local, quiero que me digas cuál es tu visión sobre el rol que está cumpliendo el Congreso de la Nación ante un presidente que los ha denostado, digamos, de arriba abajo y que obviamente no sabe gobernar en un sistema democrático. ¿Cómo ves, primero que nada, la función del Congreso Nacional? bueno, creo que ahora está un poco variando la cosa porque había una posición en serio, que vendría a ser el kirchnerismo o el peronismo, Sí, y una posición que vacilante, colaboracionista, que más que oposición fue un anexo de Milei, ¿no? Que ese sector ahora está reviendo su posición, yo creo de una forma también pragmática y porque al Círculo Rojo y al poder económico le conviene tener una alternativa, por las dudas, digamos, sí. ¿no? Un plan B. Entonces, estoy hablando de algunos protagonistas provinciales, hablando de provincialismo, de Córdoba, bueno, el mismo Santa Fe, este núcleo que hicieron de gobernadores digamos, con una Sí, idea de generar una propuesta o una alternativa política. Bueno, eso empezó a operar también en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. Por suerte, digo, porque es poner un freno, pero hasta ayer colaboraron sí, abiertamente con el gobierno y estamos en esta situación que estamos también porque hubo una colaboración un presidente con 7 senadores, en realidad de 70, poco se puede hacer, ¿no? Sin sí, embargo, ha sacado las leyes más importantes, por ejemplo, la ley base, que es terrible esa ley, ¿no? Con el sí, RIGI incluido, en fin. sí, 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 Y sí. que es en detrimento no solamente del país, porque ahí es donde vemos cuando el tema del federalismo y el provincialismo, ¿no? eh, la ley base, el RIGI, lo que hace es ir en contra de los intereses provinciales. ¿Por qué va en contra de los intereses nacionales? Es decir, cuando al país yo creo que cuando le va bien a las provincias. Ahora, cuando al país le va mal, no hay provincias que se salven, incluyendo No, la nuestra, que siempre nos jactamos de ser una isla y que Salvatore igual lo traía a la memoria que decía en la década del 80, fines del 80, cuando había crisis ya, decía, vengan a Neuquén, que hay trabajo. Y era cierto, había trabajo. sí, Pero también la crisis la sufrimos acá. Recordemos la década del 90, cuando bajó el petróleo a sí, 11 sí. dólares. Valor Bueno, negativo te tuvo, inclusive en la época claro, de la bueno. pandemia. Las crisis no nos llegan a nosotros también, no es una isla esto. Por más rica entre comillas, que sea la provincia, ¿no? Claro, sí, En sí, sí. fin. Y yo lo que veo es, bueno, con beneplácito, ¿no? Que haya una reacción por parte del Congreso y del Senado a políticas nefastas, como vaciar las universidades públicas, como ir en contra de los derechos de las personas con discapacidad, que eso ya roza la crueldad, o se mete de cabeza en la crueldad, ¿no? Sí. Son políticas de gobiernos muy crueles, que nunca habíamos vivido, porque hemos tenido gobierno de derecha, sin ir más lejos el de Macri, pero conservaba ciertas formas, por lo menos, ¿no? Sí. Y no era tan bestial como este gobierno, porque no se me ocurre otro Sí. adjetivo, es bestial, ¿no? A pesar de que el gobierno de Macri sentó las bases para que pase lo que está pasando ahora, digo, porque Totalmente.
el préstamo sí. con el Fondo Monetario Internacional para la especulación financiera, para que no quedara un peso en la Argentina y ya estén endeudados, atados de pies y manos, te genera las condiciones para que ningún gobierno posterior pueda negociar un poco de Totalmente. soberanía económica e independencia política, digamos, ¿no? O soberanía política e independencia económica. Sí, sí, sí. neuquennews.com.ar. Porque sin información independiente, la democracia es apenas una apariencia.